Continuamos con la segunda sesión programada para esta mañana. Si han consultado el cronograma, la programación oficial era una ponencia, contraponencia entre la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Laura Clérico, y el profesor titular de Filosofía del Derecho, también de la Universidad de Castilla-La Mancha, Alfonso García Figueroa. Alfonso García Figueroa, por motivos de salud, está indispuesto, sintiéndolo mucho, no ha podido asistir, así que lo que vamos a hacer es reconfigurar un poco el formato de la sesión de hoy. Será entonces más un formato de ponencia a cargo de la profesora Laura Clérico, y en sustitución del profesor Alfonso García Figueroa, pues el profesor también de la casa y miembro coordinador también de la titulación, miembro del equipo, el profesor Miguel Ángel Pacheco Rodríguez, pues hará también una aportación al respecto, ¿no?, en la línea de los derechos sociales. Voy a ser, como ha comentado el profesor Díaz Reborio, muy breve en las presentaciones. Ya saben que disponen en la página web del curso, del currículum de los ponentes. Laura Clérigo repite con nosotros, ya ha asistido en varias ocasiones al programa, es profesora de la Universidad de Buenos Aires, es abogada y tiene una formación germanista también importante, porque no en vano su tesis doctoral sobre el principio de proporcionalidad fue dirigida por Robert Alexis. Ella es una especialista en teoría del Estado, en derechos humanos y constitucionales. Dentro de estos quizás podríamos resaltar el principio de proporcionalidad, el principio de igualdad. Ella también introduce la cuestión de género mucho a lo largo de la perspectiva de género a lo largo de sus estudios. Y el título de la ponencia de hoy es Constitucionalismo, Principialismo y Garantismo. Y por su parte, Miguel Ángel Pacheco Rodríguez es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Una de sus principales líneas de investigación es la de derechos sociales, también la de igualdad, y últimamente una línea de investigación que le mantiene bastante ocupado en la relación entre ética y derecho. Pues comenzamos con la profesora Laura Clérico. No sé si creo que no se escucha. ¿Se escucha? Sí, está encendido. ¿Está encendido? Bueno. Buen día. No sé si se escucha. ¿Sí? Vale. Buen día a todas y a todos. Mi primer agradecimiento es a Magdalena por tus generosas palabras, por tu presentación, Magdalena. También quiero agradecer a Javier, al profesor Javier y al profesor Miguel Ángel, porque fueron reincidentes y me volvieron a invitar. Y a María y a Bea, que no sé si están por ahí, que son del equipo de asistentes de este evento, que siempre están muy dispuestas a ayudar. Y a ustedes que están hoy aquí, a pesar de que seguramente hay lugares más lindos para conocer afuera que escuchar mi ponencia. ¿Qué es lo que tenía preparado para hoy? Ya les explico un poco que esta sería la segunda parte de la ponencia. Alfonso iba a trabajar más problemas de teoría de la argumentación, la importancia de los principios en la adjudicación constitucional y en derechos humanos, y yo justamente lo que les traigo para hoy, para compartir, es algo referido a la justiciabilidad directa, la exigibilidad directa de lo que del otro lado del charco, es decir, de nuestro lado, se conoce como DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Mi ponencia encaja muy bien con lo que ustedes escucharon
por la mañana temprano, es decir, en la ponencia del profesor García Ramírez, porque se trataría de una de las líneas jurisprudenciales transformadoras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para que sigan relacionando, yo les pido especialmente que tengan en cuenta que el profesor García Ramírez habló de dos principios estructurantes del sistema interamericano de derechos humanos, que no es algo artificial, sino que en algún sentido es caja de resonancia de lo que venía ocurriendo en los países de las Américas. Por un lado, el respeto fuertemente al principio de la libertad, pero muy de la mano del principio de justicia social. Él lo recalcó expresamente y quiero yo solo, este es el presupuesto de mi ponencia, reforzar que en el preámbulo de la Convención Americana, como leyó García Ramírez, está el principio de justicia social e incluso, miren ustedes la especificidad que toma cuando dice el preámbulo, y esto lo quiero leer expresamente, reiterando que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Es decir, eso es el resumen de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, las obligaciones de los estados de generar condiciones de existencia digna. Y la apuesta fuerte normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos no es solo respetando, protegiendo y garantizando derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, ¿cómo se ve esto reflejado en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana? Esta es la estructura de mi exposición. Primero, los quiero poner en contexto. Y el contexto que los invito a transitar es el regional, tanto desde el punto de vista jurisprudencial como social. Hemos tenido un giro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del año 2017. La jurisprudencia de la Corte nos dice que los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales son ahora de exigibilidad directa. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurría antes? No había ningún tipo de forma de exigir los derechos sociales, económicos, sociales, culturales y ambientales, sí, pero a través de lo que vamos a ver es la justiciabilidad derivada o de la tesis de la conexibilidad, ¿sí? Pero se refuerza entonces en el 2018 a través de la tesis de la exigibilidad directa. Bien, el otro punto es, bueno, ¿qué desafíos implica esto a partir de 2018? Y vamos a ver qué implica que la propia Corte se hace cargo de desafíos de tipo normativos, desafíos de tipo metodológicos y desafíos de tipo remediales, es decir, referidos a las reparaciones. Yo agregaría otros desafíos que tienen que ver con el derecho comparado, si ustedes quieren lo acoplan a lo metodológico, y con las responsabilidades de los estados más allá de las fronteras. Después lo puedo llegar a explicar. Y por último, lo que le quiero plantear a ustedes, porque sé que muchos de ustedes ejercen la abogacía, pero también están escribiendo su tesis, una agenda de investigación, temas sobre los cuales ustedes pueden seguir escribiendo. Esto que yo les estoy planteando, el antes y el después en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente el giro, ¿no?, hacia la exigibilidad directa, no cae, o sea, no es una jurisprudencia aislada, es una jurisprudencia en el contexto de una Corte que tiene una jurisprudencia consolidada, ¿sí? Es decir, si ustedes ven en números, tenemos más o menos 226 casos en 40 años,
alrededor de específicamente 25 opiniones consultivas, y miren ustedes, desde el 2017 al 2018 tenemos una agenda bien transformadora de la Corte Interamericana, derechos de personas del LGBTIQ. Luego tenemos la 23 sobre responsabilidad extraterritorial de los estados en relación con megaproyectos, y especialmente ahí se habla de la exigibilidad directa del derecho a la protección al medio ambiente, y el 25, la 25 sobre derechos humanos y asilo. Pero no nos olvidemos de las 25.000 medidas precautorias que la Corte Interamericana ha pronunciado hasta la actualidad. Entonces, en esa jurisprudencia consolidada, la jurisprudencia sobre derechos económicos, sociales y culturales es una línea jurisprudencial. ¿Qué ocurría antes del 2017? Bueno, hay casos muy emblemáticos referidos a derechos económicos, sociales y culturales que trabajaban justamente la exigibilidad de estos derechos, pero a través de la conexidad. Es decir, por ejemplo, el referido a materia de derecho a la salud. Hay sentencias referidas a derecho a la salud, por ejemplo, referida al acceso a retrovirales, o derecho a la educación, o derecho a lo que se llama a tener acceso a condiciones de existencia digna. Pero cuando ustedes veían la sentencia en la última parte, no se hablaba de la violación del artículo 26, que es el específico referido a derechos económicos, sociales y culturales, sino que se hablaba de la violación, o sea, se condenaba al Estado por violación específicamente al artículo 4. Si ustedes recuerdan, el artículo 4 es referido al derecho a la vida. Y ahí es muy transformadora la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Piensen en el caso Villagrán Morales contra Guatemala, donde la Corte dice a los niños, el derecho a la vida de los niños se viola no solo cuando los agentes de seguridad salen a las calles a matar a niños, sino también cuando se los olvida, cuando el Estado no produce acciones, ¿sí?, para generar condiciones para garantizar vida digna a estos niños. Es decir, que el derecho a la vida se viola no solo por acción, sino también por omisión. Y esto es totalmente novedoso en aquella jurisprudencia de la Corte. Y a partir de ahí, este derecho a condiciones de existencia digna, que se viola por omisión o por insuficiencia, la Corte luego lo va a ir, por ejemplo, aplicando a otras situaciones. Y lo más transformador también fue en relación con la jurisprudencia referida a derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. ¿Sí? Entonces, con anterioridad, ¿qué tenemos? Exigibilidad derivada por acoplamiento, es decir, por desarrollo de una faz de alguno de los derechos, sea la vida, a la integridad física o psíquica, derechos procedimentales referido a acceso a la justicia. Y una jurisprudencia muy robusta referida a el desarrollo de obligaciones positivas del Estado, como recién les expliqué, la prohibición de discriminación y, últimamente, también el desarrollo de desigualdad estructural. Ahora bien, ¿qué tenemos a partir del 2018? Este giro. El giro de que estos derechos económicos, sociales y culturales son exigibles directamente a través del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y fíjense ustedes qué desarrollo en tan pocos años, a lo sumo dos casos paradigmáticos, Cusculpi-Varal versus Guatemala, referido al derecho a la salud, para acceso a medicamentos y tratamientos para personas que viven con HIV. Poblete Vilches y otros contra Chile, referido a una persona de edad avanzada
que prácticamente, en un caso de necesidad y urgencia, de atención de necesidad y urgencia, que prácticamente es abandonado en un hospital público. Luego tienen otros casos más referidos a derechos sociales, económicos y culturales. La opinión consultiva número 23, como ya les dije, referido a un megaproyecto y Muelle Flores, ahí no lo pueden porque apareció un icono, no sé por qué. Muelle Flores contra Perú, donde la Corte amplía y dice, y el derecho a la seguridad social, pensiones y jubilaciones, también es un derecho de exigibilidad directa, que surge del artículo 26. Bien, y ustedes, ahora los invito a pensar esta jurisprudencia en el contexto que estamos viviendo desde hace décadas en la región americana. La Corte dice, ya no puedo esperar más. A 4 décadas de vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo justamente como principio estructurante la justicia social y asumiendo las obligaciones de los estados de sacar a las personas del temor y de la miseria, generando condiciones de existencia dignas, ya no podemos esperar más. Y teniendo en cuenta que la región en la que vivimos es una de las más desiguales del mundo, entonces ya pasó el plazo razonable en algún sentido. Y la Corte entonces nos dice, quiero leerlo expresamente porque esto es importante, a 4 décadas de entrada en vigor de la Convención, es la primera ocasión en que la Corte aborda, y ahí avanza en la exigibilidad directa un pasito más, la exigibilidad inmediata y la exigibilidad de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y advierte, este será el camino a seguir en el futuro, y sé que esto implica desafíos normativos y metodológicos, pero la Corte no puede quedarse de lado ante el grave problema de la desigualdad, la inequidad y la exclusión social que prevalecen en la región y en la desprotección en materia de DESCA, sobre todo para los grupos más vulnerables. El profesor anteriormente ya habló de la categoría de personas en situación de vulnerabilidad y la Corte nos advierte en este fallo que afecta especialmente a ¿quiénes? A niños, a niñas y que continuamos viviendo en el fenómeno de la feminización de la pobreza en poblaciones jóvenes y adultas. Por supuesto, no son los únicos que viven en una situación de desigualdad estructural. Agreguen comunidades indígenas, afrodescendientes, personas que viven en situación de migración, personas que viven en situación de discapacidad, comunidades afrodescendientes, etc. ¿Qué es lo que yo acá no lo puedo desarrollar? ¿Qué es lo que los invito a hacer? Utilicen en sus trabajos lo que podría ser una metodología donde triangulan este contexto. Y si están trabajando con alguno de los otros estados que no sea Argentina, vean qué dijo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto del cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales referido a su país, a su estado. Es decir, cuando el estado produce el informe, ¿qué dice después el comité referido a qué cumplió el estado y qué le queda aún en el tintero? Fíjense ustedes qué le dice a la Argentina en el año 2018, 12 de octubre del 2018, ese contexto que la Corte Interamericana ponía para toda la región. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales saca fotos en relación con cada uno de los estados de la región. Pasemos entonces ahora a los detalles, o sea, queda en claro la necesidad de esa sería la tesis. Esta jurisprudencia es necesaria. ¿Y qué marca la justificación de esta necesidad? Por un lado, las normas que la misma Convención Americana reconoce, los principios que estructuran
a esa convención americana a la luz del contexto. ¿Sí? Entonces esa sería la primera parte de mi exposición. Ahora vamos a la jurisprudencia en particular y algunos desafíos que la propia Corte dice que esta jurisprudencia puede llegar a generar y cómo responder a estos desafíos o a estos retos. ¿Recuerdan Cusculpi y Baral contra Guatemala? ¿Alguien es de Guatemala? ¿Ni uno? ¿No tenemos nadie de Guatemala? Muy bien, ahí. Dos, ¿no? Muy bien. Sí, Cusculpi y Baral contra Guatemala. Un grupo de personas que vive con HIV que antes del año 2004 no recibía por parte del sistema público de salud ningún tipo de prestación para acceso a los medicamentos que le permiten el tratamiento de esta enfermedad. Después del año 2004 el Estado hace algo, pero ese algo es insuficiente. Lo que de estas 49 personas que viven con HIV, algunas de ellas murieron por causa de la falta de acceso a medicamentos y a los tratamientos. ¿Qué nos dice la Corte en Cusculpi y Baral? El problema está en la omisión y en la insuficiencia. Es decir, antes del 2004, ¿qué tenemos? Un Estado que no hizo nada, o que hizo solo en un caso, y después del 2004, ¿qué tenemos? La insuficiencia. La Corte lo que va a evaluar es si el Estado cumplió con las obligaciones de cumplimiento inmediato y con las obligaciones estatales de desarrollo progresivo. Guarden en nota a pie de página estas dos categorías porque vamos a volver sobre ellas. Poblete Vilches, otro caso que parte aguas, paradigmático. La Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional del Estado de Chile por violación al artículo 26, derechos económicos, sociales, culturales, el derecho a la vida, etcétera, porque una persona de edad avanzada, como nos contaba García Ramírez anteriormente, una persona en situación de vulnerabilidad, entra con un cuadro muy urgente que requiere un tratamiento inmediato, lo tratan, pero cuando le dan de alta, la persona tenía todavía heridas abiertas y a los familiares no les dicen los riesgos que puede implicar para esta persona el darle de alta. Además que, bueno, la propia familia tiene que buscar una ambulancia porque el sistema público de salud tampoco se lo garantiza. Por supuesto que, ¿qué creen que ocurre? La persona vuelve a ser internada y en un estado aún peor. Y no tenían una cama en una sala de terapias intensivas o cuidados intensivos o como se llamen en cada uno de los estados, y tampoco se les ocurre trasladarlo a otro hospital público para que reciba un tratamiento pertinente. Y uno de los médicos en un momento le dice a uno de los hijos de Poblete Vilches: ya le hemos dado a tu papá una posibilidad, tu papá va a morir, o algo parecido. Y así es como Poblete Vilches muere sin haber recibido un tratamiento adecuado y digno de acuerdo a la condición en que existía. Entonces este es el segundo caso paradigmático. ¿Qué desafío plantea acá? El primer desafío que plantea, dice la Corte Interamericana, es normativo. Es decir, existe una norma, que es la que ustedes están leyendo en la filmina, ¿la pueden leer? Ahí sí, ¿no? Es el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el primer desafío? El primer desafío es leer, como decía anteriormente García Ramírez, es interpretar la norma para generar una norma adscripta al artículo 26, para lograr la norma interpretada y leer en el artículo 26 que existe un derecho a la salud que es de exigibilidad directa. ¿Se entiende esto? Entonces, leemos la norma. La norma dice: los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, para lograr progresivamente, y ahora viene la parte, la plena efectividad de los derechos,
No está hablando ni de metas, ni de fines, ni de objetivos. Tanto en el título del artículo como en el artículo habla de ¿qué? De derechos. ¿Que se derivan de dónde? De las normas de la Carta de la OEA, etc. Entonces, el primer desafío va a ser, ¿existe un derecho a la salud a través de la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana? La Corte llega a la conclusión de que sí, de que a partir de ese artículo 26 podemos leer un derecho a la salud de exigibilidad directa. ¿Cómo lo hace? Como siempre lo viene haciendo. Es decir, primer forma de interpretación de la Convención Americana, dinámica. Es decir, no es una foto que sacamos 48 años, o sea, desde el 78 hasta la actualidad. No, la forma de interpretar es dinámica. La Convención Americana es como un árbol, ¿no? Que desarrolla sus ramas, sus hojas. Por eso entonces lo de las normas adscriptas, interpretadas. El otro canon de la interpretación es la integración. No podemos interpretar el 26 en forma aislada, sino el 26 en el conjunto de normas que conforman el Corpus Juris Internacional. Y aparte en el conjunto de la Convención Americana. Es decir, las obligaciones que les explicó hoy García Ramírez, me confundo con García Sayán, García Ramírez, esas obligaciones de respetar, de fomentar, de garantizar, de proteger, se aplican también al 26. El 26 no está por afuera de la Convención Americana. Habla de derechos y el 1 y el 2, cuando habla de las obligaciones del Estado, habla de todos los derechos. No excluye expresamente al 26. Entonces, ¿por qué habría que excluirlo? Luego de las pautas que están en la Carta Americana y en la Declaración Americana. Bueno, esto lo lleva a la conclusión de que ahí existe un derecho a la salud de exigibilidad directa. La Corte, ¿qué es lo que marca a partir de esto? Que cada vez que se exija un derecho económico, social y cultural, el trabajo va a ser, aplicando los cánones de la interpretación, ver si esto está bajo el paraguas, ¿no?, bajo la caja del artículo 26. El segundo desafío normativo es el contenido. Es decir, ¿qué contenido va a tener el 26 para determinar si en el caso Cusculpi Baral y si en el caso Poblete Vilches hay o no una violación a una obligación de cumplimiento inmediato y de cumplimiento progresivo? Y aquí la Corte toma el camino de integrar el contenido del derecho a la salud a través de las observaciones generales del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya lo venía haciendo con la exigibilidad derivada, no es algo nuevo, pero lo hace también con la exigibilidad directa. Y especialmente, ¿qué observación general va a tomar? La número 14. ¿Por qué? Porque la 14 se refiere al derecho a la salud. Y entonces, en la número 14, ustedes van a ver que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina el contenido del derecho a la salud teniendo en cuenta las 4A: aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad, y después vamos a ver cómo lo aplica. Es decir, no tiene problemas. ¿Con esto qué es lo que está debilitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La objeción semántica. Algunos dicen que los problemas que tienen los derechos sociales es que es difícil determinar el contenido. A esto hay dos respuestas contundentes. La primera es que la libertad de expresión tampoco tiene un contenido específico, y este contenido específico se ganó a fuerza de interpretación. Lo mismo ocurre con los derechos sociales. Esto se puede determinar a fuerza de interpretación. Y yo les estoy mostrando, y yo, sino que yo les estoy reconstruyendo el camino que hace la Corte Interamericana. Por un lado, la aplicación de los cánones de la interpretación. Por el otro lado, tomar
desarrollo de contenido que viene de uno de los comités, pero no es solo por la autoridad del comité, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque después lo puedo seguir explicando, pero es por el carácter, porque es convincente ese desarrollo. ¿Por qué es convincente? Porque ¿qué hace el comité? El comité se pasa observando a cada uno de los estados del mundo, viendo dónde están las violaciones típicas a los derechos económicos, sociales y culturales, y a partir de ahí, ¿qué hace? Compila esas pequeñas fotografías que están en las consideraciones finales de cada uno de los países y hace desarrollo interpretativo de cada uno de los artículos de la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y esas son las observaciones generales. Es decir, ¿cómo interpretar el 14? Ahí está, no, el 14 no, el artículo sobre derecho a la salud, el 12 del Comité de la Convención, ahí está la observación 14. Usted no está sola o solo en su tarea. Luego la Corte Interamericana dice, y también voy a tener en cuenta mi case law, mi propia jurisprudencia, recuerden, tenía jurisprudencia sobre derecho a la salud con anterioridad, a través de la forma derivada. Y algo que la Corte va a hacer, y también voy a tener en cuenta, y esto que estoy haciendo, dice la Corte, no lo estoy haciendo en el vacío, porque la mayor cantidad de estados de la región en sus constituciones reconocen la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, no estamos en una región donde no haya reconocimiento de derechos sociales en las constituciones. Y ese es, de alguna manera, ven ahí cómo hace un diálogo con los estados de la región. Y van a encontrar en las sentencias que hay una recopilación de las constituciones de cada uno de los estados, e incluso en Cusculpi y Baral, en el voto concurrente de Ferrer MacGregor, de la jurisprudencia relevante. Bien, hasta acá tenemos el cómo campear, cómo tratar el desafío normativo, que tenía como dos patas. Por un lado, dos subdesafíos. Por un lado, hay que justificar que eso que estamos reclamando encaja en el 26, y por el otro lado, que ese artículo que encaja en el 26 tiene un contenido determinable a primera vista, que es lo que me va a servir para luego evaluar si el Estado, en el caso concreto, violó o no la obligación de cumplimiento inmediato o de exigibilidad inmediata y la obligación de desarrollo progresivo. Aquí tenemos otra novedad de la Corte. La Corte Interamericana, por primera vez, como nos dijo en Cusculpi y Baral, contra Guatemala, derecho a la salud para pacientes que tienen HIV, despliega esta doble dimensión de las obligaciones. Obligación de cumplimiento inmediato y obligación de desarrollo progresivo. ¿En qué consiste la obligación de cumplimiento inmediato? Y esto también lo va a tomar de la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por de pronto, en no discriminar. Y aquí el Estado no puede esperar. Artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No puede ser que usted le garantice el derecho a la salud a XXX porque tiene accesibilidad física o económica al servicio y no se lo esté garantizando a Poblete Vilches porque vive en un barrio alejado de Santiago, o porque Poblete Vilches vive en la pobreza. No lo llega a decir eso a la Corte, pero cuando ustedes ven el perfil de Poblete Vilches, y esto la Comisión se lo recuerda a la Corte Interamericana, pero a la Corte no lo desarrolla, las condiciones económicas y sociales, ¿no? Eso que decía la Convención Americana de generar condiciones de existencia digna para sacar a las personas de la miseria, de la pobreza, de la indigencia. Bueno, ahí los estados tienen grandes deudas, no son deudas sociales, son deudas normativas en relación con la Convención Americana. Entonces, por de pronto, la obligación de no discriminar.
O expresamente cuando, por ejemplo, a una persona, porque no lleva documento, no la dejan ingresar a un hospital y esa persona se está muriendo. Bueno, o sea, la documentación de esa persona es totalmente irrelevante para cumplir con el derecho a la salud. ¿No? Eso se ve mucho en los casos de migrantes. Las personas se le mueren en los pasillos, se dejan morir en los pasillos. No se muere, se dejan morir en los pasillos. La otra, ¿y qué otro? Y esto es bien interesante. ¿Y qué es de cumplimiento inmediato, de exigibilidad inmediato? Lo que sería el contenido básico del derecho. Y ahora vamos a ver cómo lo determina. Y luego están las obligaciones de desarrollo progresivo. Es decir, que más allá de esto, del contenido básico y de la prohibición de no discriminación, el Estado tiene que demostrar que está haciendo algo. O sea, la de cumplimiento inmediato es de resultado. La de desarrollo progresivo es que o sea, que tiene una política pública y que está avanzando en el cumplimiento de esa política. Pero tiene que dar, vamos a leerlo por favor porque esto si no me lo olvido. La realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad del derecho a la salud. Luego dice, bueno, en la medida de los recursos disponibles, pero esto no puede ser la primera razón para decir no pude hacer nada en cuanto a obligaciones de carácter progresivo. En cuanto a obligaciones de exigibilidad inmediata, no hay posibilidad de que justifique que en ese caso no pudo hacer algo. ¿Sí? Pasemos entonces a Poblete Vilches en cumplimiento de obligación inmediata. En el cumplimiento de obligación inmediata. ¿Cómo determina el contenido? Ya se los dije, Corpus Juris Internacional. Miren cómo argumenta la sentencia. Primero, determina a través de esta observación general y también utilizando como valiosa pauta de interpretación, ahí integra, nuevamente, interpretación integrada, la Convención sobre Personas de Edad Avanzada, la Interamericana, cuáles serían los estándares en materia de derecho a la salud. Luego, para la protección de la persona en situación de vulnerabilidad. De ambos surge la norma que va a aplicar en el caso concreto. ¿Eso lo pueden leer? ¿Lo pueden leer ahora? Yo después lo voy cambiando, Por ejemplo, voy a trabajar con accesibilidad, que para mí es es el central en este caso. Recuerden, para determinar si violó o no la obligación de cumplimiento inmediato. Entonces la Corte tiene en cuenta que la observación general y dice, bueno, hay formas de determinar el contenido, referido a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, deber de regulación, y podemos seguir. ¿Qué significa accesibilidad? ¿Se viola la obligación de cumplimiento inmediato? Sí. No hay accesibilidad física o económica o de información, o si había posibilidad de accesibilidad y la persona fue excluida sin ninguna razón. Porque generalmente son excluidas por alguna de las causales sospechosas en las que las personas son típicamente excluidas. ¿Y a esto qué se le agrega? La edad. Es decir, la accesibilidad. Puede haber una barrera de accesibilidad relacionada con ¿qué? Con la edad, por el estereotipo. Total, se va a morir, ¿para qué? ¿No? O sea, el estereotipo referido a la edad. Ahora, ven que ya tiene el prisma, ya puso el prisma, ya pudo determinar en el primer paso el contenido. Ahora hay que ver si en relación con ese contenido se cumplió la obligación de cumplimiento inmediato. Accesibilidad, ¿lo ven acá? Estándar aplicable. Accesibilidad, violación por omisión
del contenido del derecho a la salud referido a ¿qué? A accesibilidad. ¿Los convencí? Creo que sí, si no me lo discuten. Entonces no era tan difícil determinar el contenido del derecho a la salud, el alcance y la determinación del prisma para ver si en el caso concreto el Estado viola o no la obligación de cumplimiento inmediato. Este es un caso claro aparte. Se lo externa en forma, antes de tiempo, con una herida abierta, le seguía saliendo pus, no se le explica a los familiares las posibles consecuencias de esa herida, no se le suministra la ambulancia, cuando vuelve nuevamente no se lo interna en terapia intensiva, no se lo traslada, etcétera, etcétera. Hay una violación de una obligación inmediata del derecho a la salud en relación con el Estado que debe garantizar un sistema de salud. En este caso, porque era un hospital público, el público. Perfecto. Entonces, y ya voy terminando, ¿no? ¿Cuánto tengo? Pues 5 o 10 minutitos. Bien, ya vamos para el lado de las, por decir así, de los desafíos más metodológicos. La Corte en Cusculpi y Baral nos dice, aplica casi el mismo método y llega a la conclusión de que en Cusculpi y Baral también se viola la obligación de cumplimiento inmediato, porque el Estado no otorgó ningún tipo de tratamiento ni ningún tipo de medicamento a las personas que viven con HIV, ¿sí? Pero agrega otra cosita más, y dice, y aparte, como no hay política pública al respecto, se está violando también la obligación de desarrollo progresivo, pero no nos dice cómo la va a evaluar. Entonces, en relación con las obligaciones de cumplimiento inmediato, es claro. La forma es la subsunción, como es la forma más común de la aplicación del derecho. Es decir, determinamos la norma, ya vimos cómo determinamos la norma, el artículo referido a derecho a la salud a través de el artículo 26 de la Convención Americana, con el contenido tal como la Corte nos da la pista para determinarlo. Luego vemos los hechos del caso y lo que tiene arriba, que es la norma, nos determina si el Estado violó o no su obligación. Ahora, desarrollo progresivo va a implicar que el Estado tiene que demostrar que está haciendo algo más allá de lo mínimo. Es decir, que el Estado está dando pasos para garantizar en forma eficaz y lo más rápido posible el derecho a la salud de los pobletes vilches, de las pobletes vilches, de los Cusculpi Baral, de las Cusculpi Baral, de los niños de Guatemala y jóvenes que salen caminando en búsqueda de mejores condiciones de existencia digna, porque si no lo matan por los agentes estatales, cae en manos de las maras y... O sea, eso es, ¿cuáles son las acciones concretas que el Estado está haciendo para garantizar las condiciones de existencia digna de esos miles de personas que están viviendo en la situación de desigualdad estructural? Lo interesante de esto, los invito a leer a la sentencia Hacienda Verde. Quien vive en situación de desigualdad estructural no puede salir por su propia acción de esas trampas estructurales. ¿Se entiende esto? ¿No? O sea, Poblete Vilches desde la hora cero no estaba en igualdad de condiciones para acceder al sistema de salud. Una persona que ¿ustedes conocen Buenos Aires? No, si conocen Buenos Aires, si alguna vez vieron Retiro, de un lado de Retiro hay un barrio muy chic, ¿no? Y del otro lado de Retiro está la Villa 31, o Pueblos Jóvenes, como se dice en Perú, o la favela, como se dice en Brasil. Nadie elige nacer de un lado o del otro, pero el lugar donde usted nació va a determinar las chances que usted tiene para tener acceso a condiciones de existencia digna o no.
Y eso no depende solo de su voluntad, porque esas condiciones no las puede generar una sola persona. Eso es lo que, en realidad ese es el contexto que nos está diciendo, sobre el cual está resolviendo el caso de Guatemala y sobre el caso de Chile. Ese es el contexto. La gran pregunta es, ¿vamos a seguir mirando para el otro lado o nos vamos a hacer cargo que la legitimidad de cada uno de nuestros sistemas jurídicos depende de que todos los excluidos alguna vez estén del otro lado de Retiro y no del lado de la Villa 31 o de la 21? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por esta brillante, por esta exhaustiva ponencia sobre estas resoluciones tan actuales y de una temática, ¿no?, tan de tanta relevancia práctica, ¿no?, y que nos preocupa a todos. Vamos ya muy ajustados de tiempo. Damos ahora la palabra al profesor Miguel Ángel Pacheco, al que también le pedimos disculpas porque, bueno, esto ha sido un poco un atropello, ¿no?, tener que reconfigurar la sesión. Ha dispuesto de muy poco tiempo y se lo agradecemos mucho. Nada, muchísimas gracias, Magdalena. Buenos días. Un placer. Voy a ser lo más breve posible para que ustedes puedan interactuar con Laura, que es lo realmente interesante. Bueno, lo primero es decirles que el profesor García Figueroa, he hablado con él esta mañana por teléfono, él reside en la ciudad de Granada, y me ha pedido que les transmita les pide disculpas por su indisposición. Claro, son cosas imponderables, se ha encontrado realmente mal, tiene recomendado reposo absoluto por su médico, por prescripción facultativa, y lo entendemos, él está sufriendo. Seguro que ahora dentro de un rato me pondrá un WhatsApp o algo para ver qué tal ha ido la cosa, y les transmite un saludo, a Laura también, sé que con Laura también habló en el día de ayer. En fin, eso es lo primero. Lo segundo, agradecer a Laura, bueno, a Magdalena por sus palabras en la presentación. Somos amigos, por lo tanto, todo lo que haya dicho de bueno obedece más a esa razón que a alguna realidad objetiva. Y a Laura le quiero agradecer dos cosas. Primero, que ayer, cuando llegó al hotel, ya por la noche, yo ya, después de la sesión maratoniana de ayer, cuando llegué a casa, me encontré con un correo suyo en el que muy amablemente me invitó a compartir con ella la mesa de hoy. Dice Magdalena que es un atropello. Bueno, visto desde algún punto de vista podría ser así, pero la verdad es que tener el honor de compartir la mesa con Laura Clérico es una cosa a la que uno no puede decir que no en ningún caso. Y aparte, yo tampoco tengo mucho tiempo. Yo le dije que ella, si tenía muchas cosas que contar, era mejor escucharla a ella. Yo ya les daré la paliza, ya se la daré el día 15, creo que es cuando me toca a mí intervenir, y ya le diré. Y luego le quiero agradecer y felicitar por su exposición, porque yo estaba aquí diciendo, bueno, a ver cuando acabe Laura, ¿qué digo yo? Pues es lo primero que uno en estas circunstancias dice. Y ahora el problema que tengo es de todo lo que he apuntado, qué es lo que no digo. Porque, claro, si digo todo lo que tengo, serían demasiadas cosas. Bien, es imposible, aquí lo de sustituir a Alfonso es imposible. Primero porque Alfonso es insustituible, ni por mí ni... Perdón, si hablo... Como tengo poco tiempo, hablo muy deprisa habitualmente. Y cuando sé que tengo poco tiempo, aún más. Disculpas, bien. Voy a intentar decir menos y más despacio, no pasa nada. Les decía que Alfonso es una persona insustituible, no solamente por mí, sino por cualquiera. Y aparte, los dos tenemos una manera de ver el derecho bastante diferente. Yo siempre digo que seguro que el que tiene la razón es él, pero desde luego discutimos muy habitualmente porque él tiene una visión de la ciencia del derecho y del derecho muy diferente a la mía. Una de las cosas que se me venían a la cabeza cuando estaba escuchando la ponencia excelente de Laura es aquella frase que se le atribuye en España a nuestro clásico del siglo de oro, Lope de Vega, que decía: en horas 24 pasaron de las musas al teatro. ¿Y por qué digo esto? Lope de Vega escribía con mucha prodigalidad, prácticamente se decía que era capaz de escribir una obra de teatro en un día, de ahí esos versos. ¿Y por qué me acordaba de esta frase? Pues porque parece que los teóricos del derecho, los filósofos del derecho, estamos instalados en ese mundo de las musas y realmente Laura hoy nos ha bajado ya al mundo del teatro. Y esto me ha dado una cierta satisfacción, porque al menos en lo que ella nos ha contado en la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parece que muchas de las cosas que hace unos años solamente estaban en el mundo de las musas, en el mundo de la teoría, ha empezado a entrar en el ámbito de la jurisprudencia. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no con tanta insistencia, ha tomado alguna decisión. También en España tenemos alguna resolución, pocas aún, muy pocas, que van en este sentido. Y eso me da una cierta alegría, porque significa que vamos avanzando, porque el derecho es una obra humana
Al menos esto es lo que pienso yo. Yo no creo que el derecho sea nada trascendental, no creo en ningún tipo de derecho natural. El derecho es una obra fundamentalmente humana. Y por lo tanto hemos avanzado. Pero ¿qué es lo que ocurre, Laura? Y creo que tú estarás también de acuerdo conmigo. Por cierto, había sido muy mal contraponente de Laura porque básicamente estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Por lo tanto, no habría discusión. Con Alfonso es más fácil discutir porque posiblemente tenga otras concepciones, como así nos habéis ilustrado otros años anteriores. Lo que ocurre es que el teatro no sigue siendo la realidad. El teatro sigue siendo el teatro. La realidad es la platea. La realidad es donde se sientan los espectadores. La realidad es el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un gran avance que por fin los tribunales y cortes tan importantes como las que tú has citado en tu intervención tomen cuenta de la exigibilidad de los derechos sociales. Pero poco habremos avanzado si luego no hay una fuerza que imponga a los Estados con el cumplimiento de esas sentencias. Que los Estados se sigan amparando en la reserva de lo económicamente posible, en cuestiones de este tipo. Es un gran avance, pero no podemos conformarnos, no podemos quedarnos. Ya ha tomado conciencia el mundo del derecho, la jurisprudencia, los señores jueces, de lo que es una buena teoría, una robusta teoría de los derechos sociales. Aún habrá que dar un paso más, y es ser capaces de imponer las decisiones judiciales a los Estados a los que se les impone esas decisiones. Las implicaciones teóricas, es mi mundo, no es el mundo de la práctica, aunque ejercí la abogacía durante muchos años, pero ya hace muchos que la abandoné, pues algo así como 13, por lo tanto estoy muy desconectado de la práctica del derecho. Las implicaciones teóricas que tiene lo que nos ha comentado Laura son muchas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué sentido tiene cuando enseñamos todavía? Yo ya hace mucho tiempo lo reconozco que no lo hago así. Cuando enseñamos a nuestros alumnos en las facultades las generaciones de derechos. Se dice primera generación, derechos civiles, segunda generación, derechos políticos, y tercera generación, los derechos sociales. Esto habla muy poco en favor, o hace muy poco en favor de los derechos sociales. Esta clasificación de las generaciones solo tiene un carácter heurístico, clarificador, de orden de aparición histórica, e incluso ahí yo no estoy tan seguro. Pero hablar de generaciones parece que estamos subordinando los derechos sociales a las otras generaciones de derechos. Y no puedo estar más de acuerdo en que no tienen ningún sentido los derechos de libertad, no tiene ningún sentido cuando se está en el hambre y la miseria. En una monografía que tengo escrita sobre derechos sociales, escribí una frase que ahora poco a poco veo que le gusta a alguno de los colegas, incluso del libro solamente me comentan esta frase, digo, debe ser lo único bueno que tenía en el libro. Y en un momento, en ese libro decía, la libertad, la igualdad, todos los derechos liberales no son más que cofres vacíos cuando se abren ante el hambre y la miseria. Esos son cofres, parecen un regalo muy bonito, pero son cofres que tú lo vas a abrir y, bueno, ¿y de qué me sirve a mí si tengo hambre, si tengo miseria, si no tengo acceso a la educación, no tengo acceso a la salud? Por lo tanto, está clarísimo. Hay obras de teóricos como Víctor Abramovich, Christian Curtis, mi maestro, el profesor Luis Prieto Sanchís, que hace muchos años ya venían hablando de la exigibilidad de los derechos sociales a través de un amparo de conexión y demás. Ahora damos este paso de la exigibilidad directa. Bienvenido sea. Y también la ponencia de Laura me ha planteado otros problemas desde la teoría. La idea de la argumentación, de esto habría hablado Alfonso, que presumo de conocerlo hace más de 20 años y somos compañeros en el mismo despacho en esta facultad y por lo tanto somos como hermanos, nos conocemos muy bien y estoy convencido que él habría hablado de esto. La interpretación, los principios de interpretación de los que nos ha hablado Laura modifican de una manera radical también el sistema de interpretación de los derechos. Y aquí estamos hablando de la idea de la ponderación y de la argumentación. Y además incluimos elementos de carácter moral en la aplicación del derecho. Que yo sea un positivista convencido no significa que yo piense que la moral y el derecho son cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es ser positivista y otra cosa es pensar que la moral y el derecho no tienen relación. Y cuando se argumenta en favor del reconocimiento de determinados derechos sociales como el acceso a la salud, algunos neoconstitucionalistas, que yo no soy como Alfonso, o algunos postpositivistas del derecho como Manuel Atienza, tampoco me considero un postpositivista, nos dirían, bueno, es que aquí hay que exigirle un papel al juez. El juez tiene que interpretar la norma con cierta actividad.
Lo que diferencia a uno y a otro es que para Alfonso el juez es un activista, según dice Atienza, y Atienza dice que el juez no debe ser un activista, sino que debe ser activo. Yo, sinceramente, me parece que es una pelea de etiquetas y que son muy parecidas. Hace poco, en la revista de Derecho de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en un número que en el 79 creo que se publicó en diciembre, tengo publicado un artículo sobre la exigibilidad, las aportaciones de la teoría del derecho a la exigibilidad de los derechos sociales. Como no tengo tiempo, quien quiera está en internet, en abierto, puede consultar ahí, hay alguna comparación entre lo que piensa Alfonso García Figueroa y lo que piensa Manuel Atienza a este respecto. Y con esto voy a ir acabando, tengo muchas cosas, pero creo que es suficiente. Porque claro, cuando se habla de la reserva de lo económicamente posible como primera ratio, esto no es admisible. Esto no es admisible. Pero podemos plantearnos, ¿pudiera ser que hubiese algún caso donde esto tuviese visos de ser verdad? ¿O pudiera ser que por atender a determinado colectivo o a determinada persona eso supusiera una quiebra del sistema de salud que perjudicase al conjunto de la ciudadanía? En esos casos, Alfonso nos estaría diciendo, bueno, depende, si yo adopto una postura ética basada en Kant, en una postura totalmente de hace el bien, fiat justitia et pereat mundus, yo tengo que dar el servicio sanitario a cualquiera y después ya veremos. Sin embargo, de una ética utilitarista, que es la que se está aplicando, al menos en el continente europeo y lo que conozco de Estados Unidos, es una teoría utilitarista a la hora de aplicar los recursos. Ahora, esto de los ABAC, que se hace en la salud, que es un análisis de una evaluación económica en función de los años de calidad de vida, y en función de eso se dan recursos o se quitan. Aquí en España, con esto ya prometo que termino, hubo un caso de un señor, bueno, hemos tenido muchos, la idea del Sovaldi, que es el medicamento que sirve para tratar la hepatitis C. Aquí en España, la Comunidad Madalena se ha retirado luego se ha repuesto, pero se retiró ese medicamento a los pacientes de hepatitis C porque decían que no había recursos. Y en el 2013 hubo un caso, el llamado caso Losada, que es un señor que tenía una enfermedad realmente grave, al borde de la muerte, pero su tratamiento costaba 300.000 euros al año. Y por el Servicio Gallego de Salud se le denegó la prestación del medicamento. Recurrió y con un abogado bastante activo consiguió que el Tribunal Superior de Justicia en segunda instancia, porque la primera instancia la perdieron, reconociese algo así como el mínimo vital, que en Alemania está tan asentado y que en España, sin embargo, no está. Es la primera sentencia que en España reconoce algo así como un mínimo vital. Y dijo que el Estado no puede decir, sin dar más razones, que eso supondría una quiebra del sistema gallego de salud en este caso, que lo tiene que justificar, que lo tiene que argumentar, y por lo tanto condenó al Servicio Gallego de Salud a dar el medicamento a este señor. ¿Qué es lo que ha pasado del 2013 para acá? Que este señor está recibiendo el medicamento y que yo sepa no ha habido quiebra de ningún sistema. Por lo tanto, muchas veces esa es la excusa para decir, no, el barco está lleno, que no se suba ninguno más, porque con uno que suba caeremos todos. Y entonces aquí hay que aplicar una ética utilitarista. Siento mucho que este señor se ahogue, pero como le subamos, nos ahogamos todos. El problema es que a lo mejor hay mucho espacio todavía en el barco estamos muy a gusto y no queremos dar cabida a nadie más. Eso es lo que tenemos que aplicar, ahí es lo que hay que argumentar, perdón que ya me estoy acelerando, y eso es lo que tendríamos que resolver. Bien, por mi parte, nada más, les dejo con Laura. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Pacheco, y eso que no ha dispuesto de tiempo. Cómo se nota que es un experto en derechos sociales, que bien ha sido capaz también de sintetizar en poco tiempo, de situarnos en reflexiones y en cuestiones claves, ¿no?, en la materia. Y bueno, si les parece, pues abrimos un turno de debate que no debe de ser muy extenso, ¿no?, para que dejemos tiempo al receso. Posteriormente empezamos ya con el programa cultural, haciendo una visita guiada al recinto universitario, pero vamos a hacer pues una breve ronda de preguntas. Utilizamos el formato que está siendo habitual. Ustedes se levantan, se dirigen aquí al atril y formulan las preguntas que consideren, se presentan haciendo mención a su nacionalidad. ¿Cuántos minutos tenemos? Pues tenemos por lo menos
Bueno, 15 o 20 minutos, ¿no? 15. Tal vez hasta que se van acercando, creo que, bueno, gracias Miguel por tus comentarios, preguntas. Creo que también es interesante recoger estas 4 consideraciones que nos hace Miguel. Primero, no podemos conformarnos, claro. Nosotros más que nadie, los que venimos del otro lado del charco, sabemos que después que la implementación de no solo de una sentencia, sino de la ley, muchas veces la implementación de la ley requiere de una nueva estrategia de exigibilidad. Pero lo interesante es que se gana un paso bien importante, porque ya no es algo que está en el ámbito de lo discutible, ya eso tiene fuerza ejecutoria. Y entonces, para la persona concreta, se gana ese paso. Y también mejora los pisos de argumentación de los movimientos y de los movimientos de derechos humanos y sociales que siguen trabajando para la implementación mucho más allá de este caso. Ustedes conocen a muchos de esos movimientos y saben que no son inocentes en relación al derecho, que el derecho, o sea, el arma del litigio es una más en una estrategia más amplia de implementación, ¿sí? La segunda cuestión es las implicancias teóricas. Claro, por supuesto, esto, pero que ya se venía hablando y desbaratando desde hace mucho tiempo, la clasificación en generaciones es engañosa y no nos ayuda para la interpretación de esta convención. Así que ya queda totalmente descartada. Luego, los problemas de interpretación. Acá es interesante que piensen cuál es la concepción que ustedes tienen acerca de lo que significa la adjudicación, la aplicación de normas en derecho constitucional y en derechos humanos. ¿Es para ustedes la aplicación de normas en derecho constitucional o en derechos humanos, como en el derecho civil, una mera función de hallazgo, para decirlo como los españoles, es decir, algo que está ahí afuera y ustedes ven y solo lo que hacen es encajar o aplicar? ¿O ustedes consideran que en derecho constitucional y en derechos humanos, justamente por el carácter de interpelación que tiene los derechos humanos y el derecho constitucional, que interpela constantemente los desarrollos legislativos y normativos, de algún sentido, protegidos en otros niveles? Eso hace, constantemente interpela, los derechos humanos se interpelan, es decir, ¿qué razones tienen para, por ejemplo, criminalizar el uso de estupefacientes? ¿No? Eso es, interpelan, ¿no? ¿Cuáles son esas razones a la luz de la Constitución y de los derechos humanos? ¿Consideran, sin embargo, entonces que aplicar normas de derechos humanos y de derecho constitucional es tratar de individualizar cuál es la norma aplicable al caso y que después, cuando tienen la tesis, lo que tienen que hacer es justificar por qué esa es la mejor reconstrucción posible del conjunto de normas que ustedes tienen que aplicar y que probablemente pueda ser que para la resolución de un caso tengan más de una posible hipótesis de solución? Eso es cotidianamente lo que nos pasa a nosotros cuando ejercemos la profesión. Entonces, ¿dónde está el carácter controlable de nuestra actividad? En la argumentación, en la posible cadena de argumentos que vemos. Entonces, la pregunta es justamente, cuando criticamos una sentencia, lo que estamos criticando es justamente que la cadena de argumentos que sustentan esa hipótesis de solución tiene problemas. Este segundo modelo de adjudicación toma en cuenta el argumento textual, el argumento del precedente, los argumentos que vienen de la doctrina, el dinámico, etcétera, etcétera, pero que son cadenas de argumentos que pueden justificar mejor o peor una hipótesis de solución que en el caso está pugnando por regularlo. Entonces, esa sería una pregunta para ustedes. ¿Qué significa para ustedes adjudicar en materia de derechos humanos y constitucionales?
Bueno, se me olvidó comentarles también que la profesora nos ha facilitado unos materiales adicionales a aquellos que tienen en el pendrive, los ha considerado necesarios y los hemos incorporado esta misma mañana a Campus Virtual. En Campus Virtual, sobre todo ahora esta semana, vamos a incorporar pues aquellos, digamos, materiales de última hora que los ponentes nos hacen llegar y ahí lo pueden consultar. Y ahora sí abrimos un breve turno de debate. Cuando quiera. Mi nombre es Carla Mejía, de Guatemala, y mi pregunta es si, derivado del caso Cucus Pivaral versus la manera como Guatemala debería de cumplir, debería ser espontánea. No, lo que pasa es que en Guatemala tienen que promover amparo para que se les dé medicamentos, se les proporcione medicamento o se les dé el servicio médico. Si no promueven amparo, entonces no se les da. ¿Debería de ser espontáneo o tienen que promover, está bien que promuevan su amparo y que se les otorgue y ya de esa manera que se les proporcionen los medicamentos a los enfermos de cáncer, de SIDA, de insuficiencia renal? Y únicamente se les proporciona a quienes tienen amparo. Quienes no, entonces tienen que promover su amparo para que se les pueda proporcionar. Bueno, ahí vemos un caso claro. ¿Puedo responder? Sí, sí, como tú prefieras. Ven que esto no, el contenido del derecho es claro, accesibilidad. La accesibilidad no es después de un amparo. La accesibilidad física y en cuanto a calidad del medicamento y del servicio es antes del amparo. Es decir, la primera obligación que tienen los estados es de organizar su sistema de salud. Y aquí entonces vemos que si la persona recién accede al medicamento en algo que es el contenido básico del derecho, medicamentos para tratar el HIV, ahí hay una violación clara, es un caso claro, a una obligación de cumplimiento inmediato. Por supuesto que si no le dan, tiene que haber amparo, tiene que haber medios de exigibilidad del derecho. Algunos lo llaman garantías, otros lo llaman la faz de derecho de organización y procedimiento. Todo derecho requiere también de esto. Pero la primera respuesta para cumplir con la obligación de respetar y de proteger y de garantizar es generar las condiciones para que la persona acceda al sistema de salud y pueda tener el medicamento en tiempo oportuno. El amparo, por supuesto, tiene que haber garantía, pero tenemos problemas de acceso a la justicia también. No cualquiera tiene la posibilidad real de acceso a la justicia. Bueno, en Guatemala sí hay amparo verbal y sí no necesita abogado para que se le pueda otorgar un amparo. Es decir, ahí tenemos una situación mejor que en otros países donde todavía el amparo requiere patrocinio jurídico, es escrito. La pregunta es si todos aquellos, pero igual, poner la carga de ir a la justicia para el amparo, para tener acceso a medicamentos, no está en igualdad real de condiciones, seguramente de cualquiera de todos nosotros, porque tenemos acceso al medicamento sin necesidad de interponer una acción de amparo. Muchas gracias. Para redondear, mi pregunta sería, si Guatemala quiere justificar el cumplimiento de la sentencia diciendo que garantiza en forma libre y gratuita e informar la acción de amparo, lo que la Corte le tiene que decir es, esto no es un cumplimiento, no es el cumplimiento de la sentencia. Usted lo único que está diciendo es que en caso de no otorgar el medicamento hay amparo. Perfecto, pero el problema está antes, porque no lo garantiza en forma sistemática. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Edith Tábora, de Honduras, y quiero preguntarle algo, doctora, sobre si hay alguna o conoce alguna metodología para evaluar el tema de los recursos suficientes relacionados con el principio de progresividad. Porque bueno, lo que está ocurriendo en los estados es que alegan que no tienen plata para comprar jeringas, pero sí tienen plata para comprar bomba lacrimógena, para lanzársela al que protesta porque hayan jeringas. Eso, gracias. Bueno, gracias.
¿Está relacionada o es otro? No. Entonces ahí creo que tenemos una doble respuesta. ¿Cómo era tu nombre? No, tu nombre. Edith. Ok. Para el colega de Honduras, entonces, la respuesta es sí, hay desarrollo, ¿no? Hay desarrollo y, por un lado, si vemos la observación general número 14 en relación a lo que sería el contenido básico, parece que ahí no sería posible que el Estado pudiera alegar la falta de recursos disponibles, ¿sí? Y para todo lo otro, lo que sería desarrollo progresivo, no puede ser la primera ratio. Es decir, no podría el Estado decir, no tengo... Todo lo razonablemente posible dentro del mapa de posibilidades, que incluso, sigue diciendo la observación, agotó la cooperación internacional y que no lo puede hacer. ¿Sí? Pero se entiende, o sea, se corre, esto es fundamental para quienes, primero, en cuanto a obligación de cumplimiento inmediato, contenido básico, este argumento está excluido. Jeringas, digamos, no estamos pidiendo un tratamiento de, ¿no? O sea, jeringas, y es lo que ocurre, algodón, ¿no? Vacunas, ahora nuevamente hay problemas de suministro de vacunas en algunos estados de la región. Ahí no hay argumento de los costos, el argumento de los costos no tiene peso ahí. Ahora, en los otros no puede ser la primera ratio. Y en alguna jurisprudencia lo que uno ve es que, ¿qué le hace? Para que no sea tramposa también le corre la carga de la argumentación y de la prueba agravada. Demuestre que hizo algo, demuestre que agotó el presupuesto. Y los estados generalmente no quieren mostrar las partidas, la ejecución de las subpartidas, porque hay un presupuesto, ¿no? Pero después están las partidas específicas para cada uno de los rubros. Por lo general no lo quieren demostrar, porque incluso hasta en algunos de nuestros estados está subejecutado el presupuesto. Pero no sé si respondo a tu pregunta. Hay un doble camino. Primero preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está exigiendo? ¿Sí? Y después, en algunos casos, podemos excluir desde el vamos el argumento. Y en los otros casos, la Corte todavía no lo desarrolló, pero sí hay desarrollo en el ámbito del comité donde no podría ser la primera ratio. Y acordate, la carga de la prueba, correr la carga de la prueba, la justificación agravada, etc. Excelente día a toda la audiencia, de manera especial a la catedrática Laura, gracias por su exponencia. Nuestra pregunta va dirigida hacia el tema que usted reiteraba con gran vehemencia sobre los derechos económicos, sociales. En ese sentido, en el 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece los derechos civiles, culturales y económicos para la protección de los mismos. Ahora bien, usted citaba un ejemplo del caso de Poblete Vilches, donde el Estado no le da acceso a la salud de manera adecuada y en consecuencia la persona fallece. Por esa parte entendemos la responsabilidad que acarrea el Estado que deje en abandono a ese ciudadano y que producto de ello pues perece. Ahora bien, haciendo la traspolación a un tema de mayor trascendencia según mi punto de vista sobre lo que representa para los estados el tema de la corrupción, que ciertamente también a través de la corrupción de ese aparato que de manera desmedida desvía los fondos que deben llegar para la protección de esos derechos sociales, económicos, que van en detrimento de la salud, de la seguridad social, de la educación y demás. Quisiera saber cuál es su criterio, cuáles medidas sancionadoras pudiese, a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, emplazar a los estados que
permiten la cadena o red de mafia de la corrupción para que cese la impunidad y la corrupción. Cuando hablaba usted sobre los desafíos normativos, ¿pudiese como desafío normativo asumir la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, participar en la toma de decisiones regional a pesar de tener una competencia internacional? Para que no caiga en lo que decía el distinguido ponente que vino en sustitución de Alfonso, para que no caiga en un cofre vacío las decisiones de la Corte. ¿Esta es la última? Sí. Bueno, la pregunta es, yo voy a reformular la pregunta, la quiero reformular, ¿cómo es tu nombre? No dije, si querés presentarlo. Lucy Faber y Mercedes Morel, de República Dominicana. Bueno. Lucy Fabre. Sí. Gracias por la pregunta. La pregunta en el sentido de verlo, hay una acción del Estado en virtud del cual, ¿no?, en este caso, no le llega el medicamento a la persona. Eso es lo que nos está planteando ella. Ahora, las razones por las cuales no le llega el medicamento pueden ser varias. Puede ser que el Estado nunca haya hecho algo, puede ser que el Estado haya regulado de forma tal de generar un sistema de salud que implique tal vez un sistema de salud privado que casi desplaza al público. Puede ser que no le llegue el medicamento por lo que dice Lucy Fabre, por un caso de corrupción o por una cadena de corrupción, etcétera. Lo que tiene que generar el Estado ahí son sistemas de controles eficaces. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que le puedo dar por cualquiera de las causas por las cuales no llega el medicamento. Y lo interesante es que ya hay mucha legislación en relación al suministro de medicamentos. O sea, casi está muy regulado en nuestros sistemas. No es que no tengamos leyes que determinen qué tipo de medicamento da. En la mayor parte de nuestros países hay plan médico obligatorio, está tasado las vacunas, qué medicamentos forman parte del plan médico, que tiene que cumplir el sistema público, el privado, el semiprivado, las obras sociales, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema de falta de control eficaz. El derecho, para que implique goce efectivo del derecho, lo que hay que generar también es un órgano de contralor eficaz para que el medicamento llegue, sea cual fuere la causa por la cual no está llegando. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes. Les recuerdo que a la 1 habrá una visita guiada al recinto universitario. Beatriz, ¿desde dónde parte? ¿Desde aquí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, buenos días a todos. Vamos a salir para la visita desde el patio donde tuvimos el vino el primer día, el día de la inauguración, ¿vale? Del patio ese cubierto. Salimos todos de ahí, vamos a intentar ser puntuales. Y luego una cosa sí que... No. ¿Ahora? Vale, ya lo último, necesito su colaboración, por favor. Me he tenido que dejar olvidado mi móvil en algún sitio de esta facultad, no sé dónde. Y es de color negro, ¿vale? Es un Xiaomi, si alguien lo ve, por favor que me lo dé, porque es importantísimo para mí y para la organización de todo el curso. No, ese es el de mi compañera María, ¿vale? Es un Xiaomi, si alguien lo ve, por favor que me busque o a cualquiera de nosotros. Bueno, y un aplauso para los ponentes, porque con las prisas, ¿verdad?, nos hemos olvidado...